Shalom, ¿qué tal? Diego Garay pregunta, ¿qué pasa si odio a alguien y le deseo lo peor por obvias razones o razones obvias? Y lo primero que voy a decir es que no entiendo cuál pueden ser esas obvias razones que menciona Diego Garay, sería muy interesante. No conozco razones válidas para el odio, porque el odio siempre es malo. Uno puede tener razones obvias para pretender justicia, para estar enojado, con miedo, dolido, angustiado, etcétera. Pero el odio, el rencor, son cuestiones que uno debiera aprender a eliminar de su organismo. Ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto, lo que afecta. Más allá de que la Torá le pide, le exige, le demanda, le ordena a los hijos del pueblo judío eliminar esta mala emoción, mala actitud, mala forma de presentarse ante la vida, de sostenerse a sí mismo. Así que no sé qué es las razones obvias. Supongo que puede ser contra un asesino, contra un terrorista, contra un violador o algo parecido. Pero en ese caso, tampoco el odio es bueno, sino el empeño por la justicia, el perdonar pero no olvidar, el perdonar emocionalmente, pero de ningún modo permitir que quede sin castigo y sin que se pague lo que se adeuda por lo cometido. Cosas por el estilo son muy sanas y necesarias, pero el odio no. Así que sepamos que es natural, es parte de nuestra forma de ser, experimentar emociones intensas tal como el odio cuando nos sentimos heridos o injustamente tratados. Pero desde el punto de vista del judaísmo y de la psicología, lo único que puedo decir es que evitemos el odio. El judaísmo nos enseña a buscar la paz, construirla y también a establecer puentes de reconciliación, siempre que sea posible. La Torá dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, o sea, en lo fondo de nuestro pensamiento. Eso está en el libro de Baikra, Levítico 19-17, justo antes de decir ama a tu prójimo como a ti mismo. El odio puede corroer nuestro bienestar espiritual, emocional, material. El Rambam Maimónides, en su Mishneh Torah, su compendio de leyes básico y famoso, en Hijot Deot 6.5, enfatiza la importancia de hablar directamente con quien nos ha ofendido para intentar resolver el conflicto. Yo sé que no es siempre fácil, no siempre es posible. Desde un punto de vista o del otro, quizás es algo impracticable conseguir esto. Pero siempre que sea posible, hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque no solamente resulta lo más práctico en corto y largo plazo, sino también porque es lo que puede resolver dificultades que están existiendo. Quizás uno empezó a odiar cuando no ameritaba esa intensa emoción negativa, quizás era una herida que sentía y uno empezó a enroscarse mentalmente en eso y llegó a tener el odio que termina perjudicando a uno mismo. Así que cuando sea posible hay que intentar resolver el conflicto. Y a veces ese conflicto se puede resolver sellando una paz, perdonando, no pretendiendo continuar con el asunto. Otras veces incluye el perdón, como dije antes, pero también establecer la justicia, que se pague por lo dañado, sea en las cortes celestiales o en las terrenales. En el Pirkei Avot, famoso libro básico, parte del Talmud, se nos enseña quién es fuerte, aquel que conquista su inclinación. El esfuerzo por superar el odio y encontrar un camino hacia el perdón, construir paz adentro de uno mismo y afuera, en pensamiento, palabra y acciones, en su signo, es un signo de fortaleza. Dejarse hundir dentro del odio, a veces uno cree que no tiene más remedio, pero es un síntoma de debilidad y también de permitir que estemos siendo llevados hacia la enfermedad, hacia el malestar propio. El otro quizás ni se entera que lo odiamos, el otro sigue su vida feliz y contento, sin ninguna reacción negativa en su ser, y nosotros vivimos odiando y perjudicando nuestra vida. Así que lo más lógico y saludable es evitar el odio. Y si uno lo siente, bueno, hablar con alguien que lo pueda ayudar, por ejemplo, un psicólogo. Así que pasemos a la parte de la psicología. Para algo estudié eso y tengo el título. Desde una perspectiva psicológica, el odio y los deseos negativos hacia otra persona pueden tener un impacto perjudicial en la salud mental y emocional y también la física. El odio prolongado, así como otras emociones intensas, puede llevar a estrés, ansiedad, algunos tipos de depresiones. Además puede impedir avanzar en la vida y encontrar paz interior. ¿Por qué? Porque uno está eh, enfocado en cierto aspecto. Uno no se puede separar de aquello que odia, entonces no puede tener una vida de avance, de gozo, de placer.
Uno está siempre pegado a lo que odia. Es como el amor. Uno está pegado a lo que ama, bueno, uno está pegado a lo que odia. Y también uno está dedicando energías a eso, no solamente el enfoque mental, sino también las energías. ¿Cuánto estamos perdiendo de energía cuando estamos derrochándola en odiar en vez de hacer algo positivo? Por eso, estos sentimientos intensos, estilo el odio, el rencor, las ganas de vengarse, pueden aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo cual afecta negativamente la salud física y mental. No es bueno estar en un constante estrés, es necesario un estrés básico, basal, pero cuando el cortisol aumenta y no hay forma de resolverlo porque no hay un problema a resolver afuera, sino que está en la mente de uno, como el odio, entonces uno lo único que está haciendo es logrando desequilibrar el organismo. Esto también pues, lleva a problemas en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque uno al estar odiando puede aislarse de otros, incluso de aquellos que no odia, pero empieza a tener una amargura así en la vida, como una sensación de que estoy enojado y que hablo mal y que reacciono y cualquier cosa me duele, como alguien que se quema la piel, póngale, no sé si les pasó, a mí sí. Fui muy imprudente en muchos momentos y soy de piel muy blanca y me quemaba mucho y luego cualquier rocecito, cualquier roce me dolía horrores. Y lo mismo pasa con el odio, cuando uno está todo el tiempo mascullando ese odio, llenándose la mente, el corazón de cosas negativas, cualquier roce es como una herida profunda y uno salta y grita y se enoja, incluso con gente que quizás no amerita que uno reaccione de esa manera. Entonces, uno puede terminar cuando está odiando, aunque diga nuestro amigo Diego que puede haber razones obvias, uno termina reaccionando de formas desagradables, incongruentes con quienes te rodean y quizás son personas que uno en sí aprecia. También afecta el crecimiento personal, porque aferrarse al odio puede impedir el crecimiento personal de cada uno y con ello también la apertura a la conciencia espiritual. Encontrar formas de liberar estos sentimientos negativos, ya sea a través del diálogo, la terapia, la meditación, poder conversar con aquel que uno dice odiar, rezar, etcétera, puede ser liberador y sanador, no para aquel que uno odia, sino para uno mismo, porque el odio es un veneno que uno está tomando cuando pretende que lo tome el otro. Así que, por su bien, Diego, no es necesario que odie, más bien todo lo contrario. Así que vamos a ver unas 4 estrategias para manejar el odio. El primero es la reflexión y la autocompasión. Tomarse un tiempo para reflexionar sobre por qué uno siente odio y cómo está afectando su vida ese odio. No lo que hizo el otro, sino esto que uno está sintiendo como odio. Practicar la autocompasión puede ayudar a manejar esos sentimientos de manera constructiva. Ver que uno fue víctima, por ejemplo, o qué parte uno tuvo en lo que aconteció, o de qué sirve seguir teniendo este odio, o cómo se puede lograr justicia o restablecer vínculos en lugar de estar metido en un pozo de amargura, de veneno que es el odio. Segundo es el diálogo y la resolución de conflictos. Si es seguro y apropiado, considerar hablar con la persona a la que uno siente que uno odia, esa persona que uno siente que la ha lastimado, para expresar sus sentimientos y buscar una resolución. A veces uno no quiere, no puede, quizás la persona falleció o es muy violenta o está en la cárcel o etcétera, o está en otro país o se perdió el contacto, etcétera. Pero si uno puede hablar, decirle, mira, yo siento esto porque me hiciste aquello, y quizás uno se da cuenta que lo que siente no tiene fundamento, que quizás el otro no nos quiso dañar o si nos dañó fue que tenía sus motivos y no es para perdonarlo, pero sí para comprenderlo, igual que pague sus deudas con la justicia, con la sociedad, con uno mismo, con Dios, etcétera. Pero buscar el diálogo, la resolución de los conflictos. Luego, terapia y apoyo. Hablar con un terapeuta puede ofrecer herramientas para manejar el odio y otras emociones negativas y también positivas y trabajar así la sanación de uno y también del vínculo y de la relación con el otro, etcétera. Un rabino que no sea psicólogo no es psicólogo. Un cura que no sea psicólogo no es psicólogo. Un amigo que no sea psicólogo no es amigo. No es psicólogo. Un amigo es un amigo, un rabino es un rabino, un cura en cura, etcétera. Uno tiene que buscar terapia verdadera y no aquellas que son basadas en supersticiones, en magia, en religión. Uno puede buscar que tenga algún contenido espiritual, la terapia puede tener, si uno es religioso, contenido religioso, pero la terapia tiene que ser terapia. Y por supuesto, uno no puede olvidar el vínculo eterno, constante que se tiene con Dios. Por lo tanto, la oración y la meditación, que incluye el vincularse con los valores, aspectos positivos del noajismo para el no judío, del judaísmo para el judío, de la espiritualidad para toda persona, pueden ayudar a encontrar paz interior, a ayudarnos a ese construir shalom interior y así también con el exterior, pensamiento, palabras y acciones. De esa manera liberar las emociones negativas o más bien transformarlas en
energías positivas que nos ayudan a tener una mejor vida. Por tanto, en conclusión, el odio que nos plantea Diego Garay, por razones obvias que sigo sin entender cuál puede ser, em, y que desea lo peor para alguna persona, es comprensible y mínimamente en algunas situaciones, como algo puntual, como una reacción. Este segundo siento, odio porque me lastimaste, pero no debe ser un estado permanente, ni siquiera tiene que dejarse pasar más de 3 segundos. Buscar caminos para transformar esa energía desperdiciada, ese constante fluir de lo malo dentro de uno, em, transformar ese odio en comprensión y eventualmente también en perdón. Y recordemos, vuelvo a decir, porque la gente se olvida de esta parte, el perdón no quiere decir que no actúe la justicia. Quiere decir encontrar un equilibrio con uno mismo y así también en equilibrio con el otro y que la justicia funcione igual y que se pague lo que se debe. En este caso, cuando uno logra esta reconciliación, por lo menos interna, o sea, deja de lado el odio, no solo se beneficia a sí mismo, aquel que estaba odiando, no a aquel que estaba odiando, sino aquel uno que estaba odiando, sino sobre todo se logra como un estado de me siento con más energía, con más paz, puedo comprender mejor la vida y quizás con el otro no quiero saber nada, pero que Dios se encargue de él, o la justicia, o la vida. La Torá y la psicología nos enseñan que librarnos del odio es esencial. Por eso la Torá nos dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Y así logramos un mayor bienestar físico, emocional, social, de conexión espiritual. Así que espero que estas palabras le ofrezcan tanto a Diego como a todos los que pasan por situaciones de odio una guía y ayuden a encontrar un camino de paz interior y también con el exterior. Deseándole bendiciones, shalom y sanación para todos, me despido.